Hola, ¿cómo están? Voy a aprovechar unos minutos para contarles un plan estratégico de marketing correspondiente al proyecto de lanzamiento de una nueva universidad en Paraguay. Es un proyecto que sigue todo el análisis y todo el rigor que hemos venido conversando en el curso y que espero también les sirva para inspirarlos y para además mostrar de manera tangible cómo es que utilizamos las herramientas que hemos visto en el curso para el desarrollo de un plan a través de un caso real, además. Entonces, pongámonos en contexto, el año es aproximadamente el 2013 y entonces empezamos con varias visitas al mercado de Paraguay para primero construir los antecedentes, entender el contexto, entender el mercado, a partir de ese entendimiento desarrollar una estrategia, finalmente terminar con unas conclusiones y definiendo unos próximos pasos que terminaron con el lanzamiento de una universidad un año después, exactamente un año después de haber iniciado el proyecto. ¿Cuáles son los antecedentes? Primero había que conocer el mercado. Paraguay es un pequeño país de 6,5 millones de habitantes, solo como referencia es prácticamente la mitad de la densidad poblacional de la ciudad de Lima, siendo un territorio evidentemente mucho más grande. Entonces es un territorio amplio, disperso, pero con una población relativamente pequeña. La población está ubicada fuertemente en tres ciudades. En la capital, que es Asunción, que reúne 1.600.000 personas, un tercio de la población del país. Son 2 millones, perdón, 2 millones de personas, que es un tercio, que se divide en dos partes, el Gran Asunción y la parte más central de Asunción, ¿no? La suma de ambas da 2.200.000 habitantes, que es el 33% de la población del país, concentrada, pues como les dije, solo en Asunción y Central. Y luego tiene dos ciudades importantes, las dos más importantes, que son Ciudad del Este y Encarnación, una de frontera con Brasil y la otra con Argentina, pero ya son, en términos relativos, muy pequeñas, ¿no? Una tiene 200.000 habitantes y la otra tiene 130.000. Como anécdota, les cuento que cuando iniciamos el proyecto, la primera vez que visité Paraguay me dijeron, vamos a conocer de una vez Ciudad del Este para lanzar la universidad en tres ciudades. Al preguntar por la densidad poblacional, la decisión fue simplemente no, de ninguna manera no visitamos nada. Por una razón, porque si vamos a iniciar un proyecto de este tipo, un emprendimiento de este tipo, no podemos empezar con tres frentes abiertos simultáneamente. Había que ir, como decimos nosotros, ir a la yugular, y la yugular está evidentemente en la capital, que reúne la tercera parte de la población. Si uno se va a comprar un problema, el problema tiene que ser acotado, tiene que ser manejable. Entonces no podíamos abrir tres problemas en paralelo. Por eso se los cuento como anécdota que fue reafirmada después por las siguientes conclusiones. En términos poblacionales, y esta es data que se encuentra pública, por si acaso, esta es información que uno puede ir recolectando de manera pública de fuentes oficiales de Paraguay y por supuesto va construyendo cómo es la densidad poblacional de este país, ¿no? Entonces tiene una clase alta, que son los ABC1, que son el 7%, una clase media importante, que es el 61%, y una clase de pobres que ocupa la tercera parte de la población con 32%. Es un país con una clase media, digamos, robusta, ¿no? Esa es otra condición interesante para un mercado. La siguiente pregunta fue, ¿dónde se ubica la clase media? Porque podría estar repartida de manera homogénea en todo el país y evidentemente con la data podemos encontrar de que no, de que la clase alta está concentrada principalmente en Asunción y en Central. Es decir, la capital, que tiene 2.200.000 habitantes, la capital, que es un tercio del país, concentra al 21% de los niveles más altos y al 67-68% de la clase media. Si uno mira el resto del país y se pregunta dónde está la pobreza, si empezamos a mirar del otro lado, ¿dónde está la pobreza? La pobreza no está en Asunción, en la capital, la pobreza está en el interior del país. El interior del país es en consecuencia muy pobre. Y además muy pobre y en términos de densidad poblacional pequeño. Entonces estas fueron las conclusiones que nos derivaron de manera inmediata a decir, mira, si vamos a pensar en un proyecto, no pensemos en tres ciudades, pensemos en una. Y después ya veremos qué hacemos, pero vamos, digamos, al elefante hay que comérselo por partes. Así que empecemos por una y empezamos por la capital, ¿no? Y después sacamos alguna data de muchas fuentes. Yo me acuerdo siempre llegaba y leía el periódico para enterarme y vivir las noticias locales, al margen de la información que uno puede ir extrayendo de fuentes oficiales, de fuentes internacionales que te van dando data de los diferentes países.
como la CIA, el Banco Mundial, ¿no? Entonces, la idea era entender este contexto, este panorama, y por supuesto también la prensa se encarga de dar alguna información. En términos generales era un país muy estable, económicamente estable, creciendo a ritmos de 8 o 12% por año, que es altísimo. Ese crecimiento demanda mayor empleo en la población. Cuando uno mira los ratios de educación de la población son muy bajos, entonces es un país que crece, que genera posibilidades de empleo, pero que la gente no es empleable porque no está educada. Se construye una clase media sólida y fuerte, producto de los ingresos que tienen, producto del trabajo, pero no pueden ascender, no pueden crecer, no pueden progresar porque no tienen estudios universitarios. Se ha desarrollado mucho el microcrédito, las microfinanzas, y es un país dependiente de dos productos, la soja, o la soya, como decimos nosotros, y la carne, ¿no? Fíjense, 45% de la población tiene educación secundaria inconclusa, ¿no? Y solo el 17% de la población ha terminado la universidad. Entonces, ya esos dos datos nos dicen que lo que queda al medio, es decir, del 100% menos 17 y menos 45, todo lo que está al medio, el que sí terminó el colegio y el que no fue a la universidad, es población susceptible de culminar estudios universitarios, por lo tanto, es un mercado bastante grande. Y aquí hay un poquito más de información económica, este, así que, digamos, como un gran resumen, ya consolidado del análisis FODA, podríamos decir que en términos de oportunidades, primero hay un déficit de educación, lo acabamos de conversar. Segundo, tiene crecimiento económico. Miren la potencia del crecimiento económico, 14%, 9%, 12%. Eso está haciendo que aumente el empleo. Y es un país con bajo costo de vida, por lo tanto queda un ingreso discrecional de la familia importante para posibilidad de gasto, ¿no? No viven a la justa, queda un margen para gastar, sobre todo en esa clase media. Es un país con estabilidad económica, con estabilidad monetaria, muy bajo en institucionalidad. Todavía estos países como Paraguay, como Perú, todavía tienen un alto grado de informalidad. El mercado de adultos que trabajan y el mercado de adultos que trabajan y estudian es nulo, no existía, y es un mercado muy grande, no competido, ¿no? Y lo otro es que hay una ley en educación que obligaba a que todos los docentes universitarios tengan grado académico. En términos de oportunidades, hay una afinidad, es un país que lo encontramos muy cercano a la realidad socioeconómica peruana. ¿Por qué les digo esto? Porque como teníamos un proyecto educativo universitario en el Perú, la idea era si he recorrido una experiencia, que son todos los conceptos que hemos venido hablando, por ejemplo, el del ciclo de vida. Si yo ya llegué a madurar un segmento en un país como Perú, que es el segmento de adultos que trabajan, y ya lo manejé y lo he trabajado por 15 años y lo conozco, y voy a un país donde no existe, evidentemente estoy en la etapa de introducción, en ese país, ¿no? Sin embargo, tengo know-how para acelerar la curva de crecimiento, ¿no? Entonces, un poco la idea era mostrar esto. Hay mucha afinidad, hay afinidad cultural, hay la afinidad lingüística, hay la afinidad del idioma, hay una afinidad hasta arquitectónica, porque la ciudad tiene hasta un parecido muy similar con Lima. Los padres valoran mucho la educación extranjera. No existía en ese momento ninguna universidad que ofrezca un doble grado paraguayo y por ejemplo, norteamericano o extranjero en general. Y tampoco había mucho intercambio de estudiantes, ni siquiera a nivel de posgrado. ¿Cuáles son las amenazas? Un país con mucha informalidad, pero la verdad es que para los latinos, la verdad es que estamos acostumbrados también a la informalidad, o sea, es parte de nuestra cultura, de nuestro quehacer, de nuestro entorno, ¿no? Eh, ¿Cuál era la otra amenaza? Que ingrese un competidor, porque dado esta oportunidad está ahí, la oportunidad está para venir a entrar. Y por ejemplo, Laureate, el grupo de universidad más grande del mundo, Laureate, podía ver Paraguay como una opción. ¿Por qué no había entrado Paraguay? ¿Por qué se entró a otros países como Perú, como Chile, como Argentina, como Brasil, como Colombia? Por razones muy sencillas, porque son grandes. Y Laureate es un monstruo, es grande, entonces no se había fijado en Paraguay. Entonces la estrategia podría ser, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, en un país tan chiquito que una transnacional gigantesca no mira todavía, por términos de volumen, podría ser interesante para un país para poder entrar en un segmento no competido y evidentemente hay que entrar antes que ellos. Eh, Otra posible amenaza podría ser la reacción de los dos competidores que hay en ese país. Habían dos universidades muy grandes que abarcaban, dos nada más, prácticamente el 80% de las preferencias de los estudiantes, jóvenes, básicamente, no los que terminan el colegio, porque los adultos no existían. Entonces, estas dos universidades son la Nacional de Asunción y la Universidad Católica.
Las dos hacían 80% de las preferencias, pero evidentemente entre las dos no podían copar y no podían abastecer a todo el mercado que los demandaba. Son dos universidades, el resto de universidades venía atomizado. Y la percepción de la calidad universitaria, a excepción de estas dos universidades, era muy mala. Es decir, muchas universidades chiquititas, 52 universidades o 54, y mientras hice el estudio seguían saliendo más universidades, pequeñas y chiquitas, absolutamente informales. Entonces había una mala percepción de la calidad universitaria en general, a excepción de lo que les digo, estas dos universidades. ¿Qué hay como fortalezas? Este grupo tiene un colegio en Paraguay muy prestigioso. Por lo tanto, sí conoce la idiosincrasia del país, está anclado en el país, pero no opera con una universidad. Y los paraguayos son muy nacionalistas, entonces podrían haber dificultado el ingreso a una universidad peruana o chilena o argentina. Eh, Entonces, tener el carácter, tener el sabor local, que sea una empresa local la que ingrese, era un factor interesante. Dos, el colegio que tenían en Paraguay era muy importante, era un colegio referente de muy buen nivel y que había hecho una etapa disruptiva en la educación escolar en Paraguay, creando lo que ellos llamaban el batín y el batán. El batín y el batán eran los bachilleratos técnicos en ingeniería de sistemas, el bachillerato técnico en administración. Y a partir de lo que este colegio implementó, San Ignacio Loyola, lo asumió toda la educación secundaria paraguaya, pública y privada. Por lo tanto, fue un colegio referente. Cuando eso cambió en la educación, evidentemente el crédito era de este colegio, que había hecho un aporte importante y significativo a la educación escolar paraguaya. Por lo tanto, teníamos un elemento ancla de decir, estoy anclado en el país y soy un buen referente en el país. Tengo buena imagen, tengo buen prestigio. Por otro lado, teníamos know-how. ¿Qué know-how? El know-how de manejar una universidad en Perú. Entonces cualquiera podría decir, bueno, tú eres nuevo, tú puedes manejar un colegio, puedes ser muy bueno. Sí, soy bueno, pero también manejo una universidad en Perú, una universidad muy grande y una universidad que tiene 30, 40 años de operación y es exitosa. Entonces tengo un know-how que puedo transferir a otro país que está, como les dije, en una etapa del ciclo de vida distinta a la que se encuentra en el Perú. Eh, y teníamos una oferta desarrollada, y teníamos una oferta internacional, y teníamos una oferta de adultos, o sea, el know-how era muy potente como para poderlo exportar, transferir a otro país. Entonces, estas son las fortalezas principales. ¿Cuáles eran las debilidades? El estatuto de la universidad. Era un estatuto clásico, era un papel, tenía una licencia para operar, nunca había funcionado, y tenía un estatuto como cualquier universidad, y era literalmente el estatuto de cualquier universidad, un documento clásico, que había que, por supuesto, cambiarlo, porque ese documento no se iba a llevar a ser una universidad más del montón como las que había en Paraguay en ese momento, y la verdad es que no tenían crédito. Entonces había que lanzar una universidad que tenga, evidentemente, que sea distinta y que por lo tanto tenga un estatuto también distinto. Tenía un consejo universitario clásico, es decir, era un papel que había que corregir y cambiar. La otra amenaza era la empresa familiar, porque los socios en Paraguay, los dueños del colegio, era una familia muy tradicional, de muchísima reputación, con mucho compromiso en la educación, pero una empresa familiar. Una empresa familiar que toma decisiones jerárquicamente, como una familia liderada por dos personas mayores, evidentemente en una edad literalmente de jubilación, y comprarse el pleito y el proyecto de un emprendimiento que requiere mucha velocidad, toma de decisiones, este, era parte de los temas que podían generar algún tipo de, digamos, de lentitud en el avance del proyecto. La infraestructura, no teníamos un local propio, si bien el colegio tenía un campus grande, precioso y con mucho espacio, no había nada construido, excepto una pequeña casita muy acogedora que se utilizaba para hacer algunos eventos o capacitaciones fuera. Entonces, digamos que ahí encontramos un local para comenzar la universidad, pero una universidad necesita espacio. Felizmente, al frente, exactamente al frente del colegio, había un gran local vacío, un gran local que era como un galpón gigantesco, cerrado, techado, donde uno podía construir dentro de una universidad. Y, y lo otro era la sociedad. Una sociedad 50-50 es compleja de manejar. Porque los socios, poner de acuerdo a dos accionistas con 50-50 puede ser difícil, tiene que haber alguien que dirima, ¿no? Tiene que haber alguien que decida. Entonces identificamos esa debilidad también. Nuestra sugerencia fue que la universidad en Paraguay, que los accionistas en Paraguay tengan 51% y los peruanos 50%.
Por una razón elemental, porque las decisiones se iban a tomar en Paraguay, no en Perú. Entonces, la agilidad de la toma de decisiones era mejor que esté allá y no en Lima. Eh, por un tema simplemente de velocidad y de time to market, ¿no? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito del modelo? Entonces, definir un modelo societario que no sea 50-50, esa fue la sugerencia que hicimos, un directorio que pueda dirimir y tomar decisiones, había que nombrar un gerente, había que nombrar un rector, había que cambiar el estatuto, había que ponerle un consejo empresarial, un comité consultivo de gente reputada que le traslade, le trasvase pues, su prestigio para que, digamos, ayude a posicionar a la universidad. Y había que separar la gestión de la universidad de la gestión del colegio, porque ya les conté, estaba en manos de una familia muy tradicional, que tomaba decisiones de manera muy manual, muy personal, ¿no? Y, y había que hacer una toma de decisiones muy rápida para poder montar un negocio que requiere otra agilidad. Entonces había que separar esta operación. En términos operativos, a partir de esta data que les he contado, que se puede obtener, digamos, con un poco de investigación, un par de visitas, conocer el país, jalar data, ordenar data, conversar con gente, ¿no? Y por supuesto consolidar y validar los datos que les estoy dando. Pero a partir de esto había que hacer ya una investigación de mercado para validar que exista demanda potencial, que se hizo y que por ahí están los datos. Había que nombrar el consejo, había que concentrarse, por ejemplo, en la calidad de los profesores, ¿no? Al igual que en Perú, y al igual que en Uruguay, al igual que en Argentina, y al igual que en España, ¿no? ¿Cómo es que se evalúa el prestigio de una universidad? El principal factor es los profesores. Entonces había que nombrar, seleccionar y entrenar y buscar y rodearse de profesores icónicos, referentes. Era uno de los factores críticos, digamos, de éxito y ser selectivo con los estudiantes también, ¿no? Los estudiantes te exigen, te dicen, bueno, yo quiero entrar a una universidad en donde yo sienta que estoy pasando por un proceso de admisión y no que entra cualquiera, ¿no? Que sea una universidad internacional, porque los paraguayos querían una universidad que esté anclada con el mundo, pero que sea paraguaya. Los paraguayos son regionalistas, entonces buscaban lo mejor de estos dos conceptos, lo mejor de estos dos mundos, ¿no? Entonces no era cuestión de llevar una universidad peruana, eso no hubiera funcionado, y tampoco era cuestión de llevar una universidad americana, ¿no? Era cuestión de llevar una universidad paraguaya que te ofrece un grado paraguayo y que te da una doble titulación también y la posibilidad de moverte en estos dos mundos. Los segmentos más altos, como siempre, mandaban a sus hijos fuera, entonces la posibilidad era poderlos incluso atender localmente. Y había que definir la infraestructura y el equipamiento con el cual se iba a operar. Esos eran los factores críticos de éxito y los próximos pasos era, bueno, hacer esto en un Gantt, determinar los pasos que había que dar, validar y conseguir la información que se requería a partir de la información de mercados para realmente cuantificar, ¿no? Si uno va, ya, si uno, va, uno puede gastarse 2 pasajes de avión y un poco de hotel, pero si uno va a invertir en una universidad ya tiene que gastar, digamos, invertir un poquito más en investigación de mercados para validar tamaños, factores de decisión y los demás elementos que una investigación proporciona. Había que definir con qué productos se ingresaba. Teníamos una idea, pero eso se valida con el estudio de mercado. Definir al gerente del proyecto y hacer un censo, o sea, como, ¿dónde están tus clientes? Bueno, mis clientes están en los colegios, entonces había que tener un censo en los colegios, poblaciones, cuántos son, de qué colegio, de qué tipo de colegio y todo lo demás para justamente poder armar ya después un plan comercial. Había que tener el perfil de los padres porque la decisión de compra, como ya les he comentado alguna vez, la decisión de la universidad la toma el estudiante, pero el padre es un receptor y además el padre es quien paga. Entonces hay que trabajar en los dos y los dos buscan diferente información. Hay alguna información común, pero hay una información que también no es la misma para los dos grupos, ¿no? En el proceso de toma de decisiones de la educación. Así que había que trabajar, conocer a ambas poblaciones y cómo trabajar con las dos. Y, y identificar cuáles eran las preferencias de las carreras de los estudiantes, ¿no? ¿Qué quieren estudiar? Así que hicimos el estudio de mercado y el estudio de mercado ya nos arrojó algunos datos como por ejemplo egresan al año 93.000 jóvenes de la educación escolar, de los cuales 76% egresa a la educación oficial y solo el 15% de la educación privada. Es decir, si estamos hablando en este caso de una universidad privada, estamos apuntando al 15%, no a la educación pública, ¿no? Que es además muy barata y hay educación privada además muy barata y muy mal. Entonces estábamos hablando de la educación enfocada en el sector privado y el 15.9% del mercado. Otra vez, ¿dónde estaba el mercado de educación privada? Así como los segmentos más altos, el ADC1 estaba
en Asunción y en Central. La educación privada mayoritariamente estaba en Asunción y Central. Por lo tanto, era el lugar donde había que montar la universidad y no en las otras dos ciudades. Ahí es donde está, digamos, el mayor pedazo de la torta al cual estamos apuntando. Y ahí se demuestra pues, que la educación privada más grande, en términos de absolutos, está en Asunción y en Central, que es como hablar de, en la capital, es como hablar de Montevideo, como hablar de Lima, ¿no? Y eso nos daba al final 10.538 estudiantes al año. Es un dato, ¿no? Son las personas que cada año terminan el colegio, 10.538 personas. Y sobre esas 10.538 personas de educación privada nada más, las 52 o 54 universidades de Paraguay, incluyendo la Nacional y la Católica, se iban como unas presas, ¿no? Como unos animales de presa, a capturar la mayor cantidad de esos estudiantes, ¿no? Así que ese es un mercado acotado, proyectable, maduro, que se lo pelean 52 personas. En términos de universidades, habían 52, como les dije, pero les he venido diciendo 54, porque mientras hacía el proyecto seguían saliendo más universidades, ¿no? Y esas se tenían 256 carreras, la posibilidad de estudios en Paraguay eran 256 opciones. Después descubrimos cuánta gente quiere estudiar negocios, ingeniería y el resto. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque había que lanzar una carrera que además sea grande, ¿no? No se trata de lanzar lo que a uno se le ocurre, se trata de lanzar lo que la gente en ese país quiere estudiar. Entonces, esa gente del segmento que vamos, porque no estamos yendo al segmento C o a la clase media o a la clase baja, estamos yendo a los segmentos ABC1. Entonces, ¿qué quieren estudiar ellos? ¿Qué estudian ellos? ¿Y qué es grande? Justamente para tener más probabilidad, más posibilidad de capturar una parte de ese mercado. La educación universitaria tenía una población total de 147.000 estudiantes. ¿Dónde estaban concentrados estos estudiantes? En Asunción y en Central, como ya les comenté. Acá están las dos universidades que les dije, la Católica y la Nacional, con sus preferencias, más la Católica que la Nacional, pero la Nacional está muy centrada en ingenierías y la Católica, digamos, en ingenierías y negocios, pero son las dos universidades potentes. El resto de universidades ya no juega, porque la que le sigue es la americana, que es una universidad privada, pero ya tiene 5.3 de preferencia, ¿no? Y la siguiente es al extranjero, o sea, ni siquiera una universidad paraguaya. Y el 10.1 son el resto, o sea, serían las otras 49 en ese momento, ¿no? Es un mercado atomizado. ¿Cuáles son los tamaños de los mercados? Les acabo de contar. La educación escolar, 10.538 cada año, del segmento alto, ABC1, que se lo pelean la Católica y la Nacional, ¿no? 147.780 universitarios en total en el país, ¿no? Con dos universidades líderes, la Católica y la Nacional, y una tercera con una población bastante lejos de las dos primeras, ¿no? ¿Cuál es el mercado este es el mercado de los escolares? Pero como les conté, había un mercado que ellos nunca, no habían atendido, ¿ok? Que es el mercado del adulto que trabaja y que decide regresar a la universidad. Así que hicimos un cálculo, hicimos unos números para poder tratar de entender qué población podría haber, por lo menos como potencial, ¿de acuerdo? Y con la experiencia de haber trabajado ese mercado en otro país. Entonces, lo primero que dijimos fue, ya les conté, ¿no? 17% de la población sí terminó la universidad. Perfecto. Si Paraguay tiene 3.200.000 habitantes, le quito el 17%. ¿Qué me está quedando? Toda aquella población que no terminó la universidad, que no fue o que no terminó la universidad. Pero también sé que el 45% de la universidad no terminó el colegio, no terminó la educación secundaria. También se lo quito. Esos son los dos extremos. Le estoy quitando el 45 y le estoy quitando el 17. ¿Por qué? Porque para ir a la universidad tienes que haber acabado el colegio. Si no se acabó el colegio, no puedes ir a la universidad. Entonces estoy encontrando cuánto me queda al medio. Lo que me queda al medio es el tamaño de la población que podría ir a la universidad. Todavía no sé si quiere ir, pero por lo menos podría. Y entonces, a partir de ese dato, empiezo a filtrar. Entonces, el primer filtro que le hago, que le quitamos, es por edad, por ejemplo. O sea, desde los 0 años hasta los 90, 80, 90 años, no vas a la universidad. La población adulta que va a la universidad es entre los 25 y 45 años. Entonces, ahí está filtrado por una población
De 25 a 54 años, exacto, de 25 a 54 años, para empezar a acotar el mercado. Y después lo acoto más, porque digo, eso es todo el país, pero tengo que acotarlo a Asunción y Central, ¿no? Porque no es todo Paraguay. Entonces empiezo a hacer este ejercicio y voy recortando la población y finalmente llego a que, haciendo este ajuste, el tamaño del mercado potencial, ¿de acuerdo? Máximo sería de 145.491 personas. Solo del segmento medio, C2 y C3. No estoy tomando el ABC, que son los segmentos más altos, la clase más alta. Y no lo estoy tomando porque estoy haciendo más ácido mi análisis por una razón sencilla, porque los segmentos más altos, por regla general, sí han ido a la universidad. Por lo tanto, tienen una mayor tasa a eso hay que venderles posgrado, no hay que venderles universidad. Acá estamos hablando del segmento de la clase media. Entonces, para hacer un poquito más duro el análisis, hemos llegado a la conclusión de que solo en Asunción y Central hay un mercado potencial de 145.000 personas, que sí ganan, que son clase media y que sí tienen el ingreso económico como para poder pagar los estudios universitarios. Si me voy más abajo, ya son pobres y ya no pueden pagar. Ojo, este no es el estudio que dice que ellos quieren ir a estudiar. Ellos no quieren ir a estudiar porque no saben que hay una universidad para ellos. Hay que desarrollar ese mercado. Y por supuesto se podría hacer algún estudio también, paralelo a un estudio de mercado, para validar que esta población sí decida gastar su dinero en irse a estudiar. Pero nuestra lógica es más sencilla, ¿no? Si hay 145.000 personas que podrían estudiar, digamos que puedo conseguir 1.000 estudiantes, ¿no? No necesito hacer un estudio de mercado para hacer eso. Necesito el estudio de mercado para afinar qué les digo, cómo les digo, cuáles son sus insights, pero digamos que el mercado potencial es muy grande y sobre todo que no está competido. A partir de esto, desarrollamos el concepto. A partir de esto, desarrollamos la respuesta, ¿no? Después del análisis y después de entender el mercado, viene cómo estructuramos la propuesta de marketing. Entonces, ¿qué dijimos? Ok, ¿cuál va a ser el claim, el concepto principal? Pero, va a ser la primera universidad internacional de Paraguay. Como no hay ninguna internacional, va a ser la primera universidad paraguaya. Así debería ser, la primera universidad paraguaya internacional en Paraguay. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el reason why? ¿Por qué me tienes que creer el concepto? O sea, tú no me lo crees porque yo lo digo. Entonces, ¿en qué lo voy a anclar? Lo voy a anclar primero en que vamos a ofrecer educación de alta calidad y clase mundial. ¿Cómo se logra? Con profesores internacionales, con PhD, con doctores, con profesores renombrados, ¿no? Entonces hay que sacarle lustre a la plana docente, por eso es que le decía al comienzo que la plana docente es muy importante. Y además hay que hacer una oferta educativa innovadora. Es un país que tenía una educación muy tradicional, solamente para chicos de 17, 18 años. Entonces, ¿dónde está la innovación? En dos conceptos. Vamos a traer la educación internacional, es decir, doble grado en Paraguay, que no tenía nadie, para los chicos de los colegios, digamos, top, ¿no? Al ABC1, pero vamos a lanzar la educación para el adulto que trabaja, C2, C3, el segmento de la clase media. Vamos a trabajar estos dos segmentos. El primero te posiciona muy bien porque te dice, vamos, esta es una universidad internacional para, digamos, los chicos que se podían ir a estudiar fuera. Y están sacando su título paraguayo y su título norteamericano, directamente, estudiando en el país. Y si quieren, a mitad de carrera se trasladan y se van a los Estados Unidos. Eso no lo tiene ninguna universidad. Eso es un símbolo. Oye, a mí lo que estudio acá me lo aceptan en Estados Unidos. Eso es un símbolo de prestigio. Pero lo otro, el mercado, ese es un mercado chiquito y muy competido. Eso nos servía para crear el concepto y crear el posicionamiento. Pero el mercado grande estaba en el adulto que trabaja donde no había competencia. Entonces, esos eran los productos, digamos, los productos nuevos. Y aquí viene una tablita y un cuadro que sí les voy a pedir a ustedes que desarrollen obligatoriamente en el trabajo porque ayuda a ordenar la demanda y la oferta. La demanda son los que compran y la oferta somos nosotros que le estamos entregando a los que compran una propuesta. Y esta matriz es ideal porque ayuda a articular de manera vertical y de manera horizontal todos los conceptos. Yo les voy a pedir un favor, vamos a concentrarnos solo en los dos primeros segmentos, ¿ya? Para poder hacer un ejercicio más rápido. Si ustedes quieren, después miran el resto. Por ejemplo, vamos a mirar demanda, es decir, los que compran. Entonces tengo dos segmentos, los adolescentes, ¿no? Y los adultos que trabajan. Los adolescentes son A, B, C1, es decir, clase media y sobre todo clase alta, los que van a los colegios privados.
y los que se van a la Universidad, a la Católica o a la Universidad Nacional de Asunción. En el adulto que trabaja, que tiene entre 25 y 54 años, como ya les conté, ahí estamos hablando de clase media típica. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Ellos tienen un ingreso familiar promedio de $1.550, que es un ingreso razonable que pueden destinar más o menos, técnicamente se dice, hasta una tercera parte se puede destinar para estudios, ¿no? Ese es el ingreso familiar. En un país que tiene costo de vida bajo, ¿no? ¿Se acuerdan los datos que conversamos hace un rato? Okay. ¿Cuántos son? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Dato. 10.538 personas por año, en el caso de los chicos que salen de los colegios, que se los pelean dos grandes universidades y el resto también. ¿De acuerdo? 52 universidades peleándose por 10.000 estudiantes. Y el mercado de adultos, que es 145.000 personas, ¿no? Que no se los pelea a nadie porque nadie ha visto esa oportunidad. Ubicación. ¿Dónde están? Asunción y Central, Asunción y Central. Ubicación, localización, como decía Lambán. ¿Sí? ¿Dónde vamos a estar? Solo una ciudad, Asunción. ¿Cuál es el insight? Y son dos insights distintos. Los chicos, ¿cuál es su insight? Yo quiero conseguir un puesto de trabajo. Cuando sale de la universidad, quiero trabajar. Ese no es el insight del adulto que trabaja, porque ya está trabajando. El adulto que trabaja tiene una deuda con él mismo. Yo no fui a la universidad en la edad tradicional, entonces me la debo, ¿no? Me la tengo que completar por mí, ¿de acuerdo? Pero, así como hay ese insight, también está el miedo. ¿Qué pasa si a los 30 años pues regreso a la universidad y me jalan? ¿Qué pasa si a los 30 años me va mal? ¿Qué pasa si a los 30 años tengo problemas en la universidad y no puedo gestionar la universidad ni trabajo? ¿Qué pasa con mis hijos que probablemente están yendo a la universidad? ¿No? Cómo el papá, que podría ser el ejemplo, de repente no lo es tanto en los estudios, entonces le va mal. ¿Cómo le exijo al que estudie? Hay un miedo lógico y natural que por supuesto hay que poder vencer. Y de hecho los programas se diseñan primero para quitarles el miedo y además se diseñan para que este adulto tenga éxito en la vida universitaria. Comprenderán que lo que se hace como oferta para un adulto no es lo mismo que se hace para un chico del colegio, porque son dos insights absolutamente diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las barreras en el chico? En el chico de 15, 16, 17 años. La barrera es que no hay a dónde ir, porque hay dos universidades y las dos universidades no pueden acoger a 10.000 personas por año. Entonces, muchos se quedan sin una universidad a la cual pueden ir y tienen que escoger una del resto o irse a estudiar fuera. Sin embargo, en el adulto la barrera es distinta. Lo que impide que él estudie, en primer lugar, es que no conoce, porque él no sabe que podría haber una universidad donde él puede ir, que está diseñada para un adulto, ¿no? También tiene miedo, es otra barrera. Bueno, ya conocí tu universidad, pero qué miedo, si me jalan, ¿qué hago con mi familia, no? Lo otro es cómo organizo mi tiempo, porque yo trabajo. Yo no me puedo ir a estudiar, ¿cómo voy a ir a estudiar 5 años? O sea, no es un curso corto, son 5 años de mi vida, o 4 años, ¿no? Lo que fuera. Entonces, yo tengo que organizar mi tiempo y tengo una responsabilidad laboral y tengo una responsabilidad posiblemente familiar también, ¿no? Y lo otro, y la última es la económica. Bueno, también me cuesta, o sea, vamos, son 5 años de pagar una universidad, no es, como lo vuelvo a repetir, no es algo corto. ¿Quién decide la compra? En el caso de los chicos, decide la compra el papá. Perdón, estoy mal. Decide la compra el estudiante, ¿no? Él decide la universidad, pero el padre es un restrictor. O sea, el padre le dice, ¿qué cosa quieres estudiar? Ah, tú quieres ser chef. Uy, qué cosa tan rara. Chef. Quieres ser músico, el chico, ¿no? Entonces el padre acepta, o sea, por más que no le guste, por más que quisiera que el hijo sea administrador o médico, ¿no? O ingeniero, acepta pues que este hijo loco que le ha salido quiere ser músico, pero el padre es un restrictor en el sentido de decirle, pero dime dónde vas a estudiar, ¿ya? Y algunos padres incluso imponen y le dicen, mira, músico no, y tú vas a estudiar algo, después vives de tu hobby, ¿no? Entonces el padre es un influenciador o un restrictor. También influye algún miembro de la familia. Hay el tío, el pariente, el familiar prestigioso, médico, abogado, contador, ingeniero, aviador, lo que fuera, ¿no? Y los chicos le tienen ilusión. Entonces también hay ese influenciador familiar, ¿no? Que digamos, traslada eh, parte de este proceso de decisión de compra del joven de 15, 16 años, que no tiene la menor idea de qué cosa es una profesión. Él va a ir a estudiar algo que él cree que es de alguna forma. Eso no pasa con el adulto, porque el adulto ya está trabajando hace 10, 15 años. Entonces el adulto sí tiene un conocimiento de lo que se hace en una determinada profesión, que es además por la cual él está procurando completar sus estudios.
¿Y quién toma la decisión ahí? La toma el propio estudiante. Sin embargo, ¿quién influye? En el caso del adulto influye la pareja, ¿no? Porque es una decisión familiar, influye el jefe, porque tú tienes que pedirle permiso a tu jefe para decirle, mire, yo tengo que cerrar la tienda a las 5 porque yo soy el que cierra la tienda. Usted es el que se va temprano, pero yo me quedo hasta cerrar. Y a veces cierro a las 6 o a las 7. Y yo voy a tener que estudiar, entonces tengo que salir temprano. Entonces tengo que hablar con mi jefe, tengo que ordenar mi vida laboral y mi vida familiar para poder dedicarme varios años a estudiar, ¿no? ¿Quién es la competencia directa? En el caso de los chicos del colegio es la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Asunción. En el caso de los adultos no hay. Yo soy muy cuidadoso en decir no hay competencia, porque a veces quiere decir que no es que no haya, es que no la has visto, y eso es muy peligroso. Pero la verdad es que en este caso no había. Es decir, era un mercado ahí, esperando que alguien lo desarrolle. ¿Quién es la competencia indirecta? En el caso de las universidades, las de menor prestigio, y en el caso de los adultos, la competencia indirecta son institutos o cursos cortos, en fin, algo que no es igual a un estudio universitario con un grado académico, pero de alguna manera yo puedo aprender cosas que necesito para mi trabajo. Y así seguimos explorando cuáles son los drivers, por ejemplo. O sea, los drivers es lo que mueve la decisión de un estudiante o lo que estudiante de colegio o lo que mueve la decisión de un adulto. Evidentemente son distintos, ¿no? En el estudiante del colegio es la carga horaria, es un examen de ingreso serio, que parezca seria la universidad, que parezca que sea, ¿no? Seria, profesores con MBA, profesores con doctorado, ¿no? Algún curso en inglés, ¿de acuerdo? Pero eso no lo puedes trasladar a un estudiante adulto, ¿no? El estudiante adulto busca otra cosa, busca el horario adecuado. Tú tienes que tener un horario adecuado a mi vida laboral, porque yo trabajo. O sea, a mí no me puedes poner clases en la mañana, yo tengo que tener clases en la noche. Y tengo que tener clases quizás los sábados y los domingos, pero a los chicos no, los domingos se puede ir a la playa, ¿no? Necesito apoyo, porque yo no estudio hace 10 15 años. Entonces necesito que alguien me acompañe, sobre todo en la primera etapa. Yo necesito que el profesor sepa, pero sepa de lo que está enseñando, porque yo hago las cosas, yo trabajo en logística en el almacén. Entonces el profesor de logística no me puede enseñar cosas del libro, me tiene que enseñar cosas del mundo real. Entonces yo necesito un profesor, un practitioner. ¿Ya? Tengo que convertir a practitioner y tengo que convertir en profesor, que no es lo mismo que un profesor para un chico de colegio. Ahí necesito un profesor teórico que le cuente la teoría, porque el chico no tiene ninguna experiencia previa, ¿no? Eh, la metodología para un adulto es distinta a la metodología para un adolescente. Y también buscan que la universidad tenga reputación, porque yo no quiero un título o un grado de una universidad que no valga pues ni medio cobre, ¿no? Ahora vamos a ver el lado de la oferta. Es decir, acá está la respuesta de marketing. O sea, si ya vimos la demanda, los que compran, ya vimos cómo compran, por qué compran, sus insights, quiénes influyen, cuánto ganan, dónde están, ok, ya tenemos clara esa foto. Ahora vamos a mirar cómo empezamos a armar los productos para ellos, ¿no? Entonces, comencemos por la estrategia. Para los chicos del colegio, doble grado internacional. La universidad tiene que ser internacional con doble grado. Los profesores tienen que haber un mix con profesores extranjeros, no solamente locales, sino algunos profesores que vengan de fuera a dar clases. Ese es el factor diferencial. Tienen que ser bilingües. Vamos a estudiar en castellano y en inglés, porque vamos a darte un título también americano. Entonces, como estos colegios ABC1 sí salen bilingües, sí puedes hacer educación bilingüe. Yo no puedo hacer eso con un adulto que trabaja porque no habla inglés, pero sí lo puedo hacer con un chico de colegio. Este, las horas académicas, ellos miran mucho cuántas horas voy a estudiar porque las horas son sinónimo de exigencia, ¿no? Y lo otro es cumplir pues, las promesas que uno ha hecho. O sea, si tú has dicho que eres una universidad internacional, con buenos profesores, exigente, tienes que también ser y parecer, ¿no? En el caso del adulto, ahí el enfoque básicamente, la estrategia es una estrategia de penetración de mercado. Y ya, no como en el colegio, cuando yo hago campaña para los chicos, mis clientes están en los colegios en el último año de la secundaria. Pero cuando hago campaña para el adulto que trabaja, no están en los colegios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los adultos que trabajan? En las empresas. Entonces hay que hacer un programa de visita a empresas. ¿Qué empresas? Comencemos por las más grandes. El sector público, por ejemplo. La Coca-Cola, la Nissan, la Toyota, las aerolíneas, los hoteles, el turismo, ¿no? Hay que empezar a encontrar las grandes empresas y los retail, los centros comerciales, los bancos, los seguros, ¿no? Y entonces se hacen campañas de venta en las empresas. Cambió el segmento,
cambió la estrategia Plaza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos la estrategia de oferta, ahora vamos a hacer producto. Ahora empezamos a diseñar los productos, ¿verdad? El producto va a ser el CAE. El CAE era un nombre muy malo que tenía el producto en inglés. Lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre al CAE. CAE significaba Center for American Education, ¿ok? Center for American Education suena muy bien, pero la gente le decía CAE. Y yo no iba a lanzar un producto nuevo que se llame CAE, por una razón bien simple, porque se iba a caer, porque el nombre es muy malo, ¿ya? Así que cambiamos el CAE, lo cambiamos por el CGE, que significaba Center for Global Education. Y a partir de ahí le dimos un nombre distinto, es el CGE o el CGE. Ya no puedes decir CAE. Entonces cambiamos esa lógica, creamos un producto que se llamó CAE. ¿Y CAE qué cosa era? Era un doble grado paraguayo norteamericano, impartido en español, pero con algunas clases en inglés y con la posibilidad de seguir tus estudios en los Estados Unidos también. Y te daba un doble grado. Y teníamos una oferta ya en Estados Unidos funcionando, así que era muy fácil empatar la oferta paraguaya con la americana. ¿Qué carreras? Administración, administración y emprendimiento, international business, marketing y administración hotelera. ¿Por qué escogimos estas carreras? Todo está explicado. ¿Por qué no escogimos ingeniería? Todo está explicado. ¿Por qué? Porque estos segmentos ABC1, la primera carrera que estudiaban era administración y la segunda era ingeniería, es cierto, pero ingeniería requiere más laboratorios. La ingeniería es menos eficiente en términos operativos porque requiere más infraestructura física. Entonces, la carrera más fácil de lanzar y además hace mucha sinergia porque administración internacional, marketing o administración hotelera, todas tienen un alto componente de administración y son carreras, como decimos nosotros, de tiza y pizarra. Por lo tanto, las aulas las puedo utilizar de manera muy eficiente, que es muy diferente si tengo un laboratorio que solo lo puedo usar para el fin del laboratorio. Como estábamos haciendo un startup, no queríamos meterle presión al proyecto. Entonces dijimos, ingeniería será la segunda, tercera o cuarta carrera más adelante, una vez que hayamos consolidado el proyecto con las carreras que son más fáciles de operar y más fáciles de vender y que son las que el mercado demanda. Es decir, detrás de esto hay, como les digo, no son cuestiones de azar. Todas estas son decisiones que se pueden explicar. ¿Y qué hicimos para el adulto que trabaja? Hicimos lo mismo. Los adultos que trabajan fundamentalmente están en empresas. Hay que lanzarles administración, marketing, gestión comercial, negocios internacionales. Y ahí sí lanzamos ingeniería empresarial. Ingeniería empresarial e ingeniería de sistemas. Que es una ingeniería que usa laboratorios que son hoy día laptops portátiles, ¿no? Entonces es muy fácil de armar. Esas son las carreras más demandadas para dos segmentos distintos. Como se dan cuenta, ni siquiera las carreras son las mismas, porque los segmentos son diferentes, entonces los segmentos requieren productos distintos. Los atributos. ¿Cuáles son los atributos de los productos? Una malla por competencias, no una malla por conocimientos tradicional, sino una malla que desarrolle competencias, con algunos cursos en inglés, con profesores internacionales con grado de doctor, ¿no? Y una titulación con un proyecto, ¿no? Eso es para los chicos, para los adolescentes, pero para los adultos las clases ya no son en inglés. Para los adultos las clases son presenciales y fines de semana. Educación a través de una plataforma virtual, educación complementada en una plataforma virtual, porque el adulto no puede ir a la universidad todo el día, entonces había que hacer una educación híbrida, ¿no? Que no es lo mismo que la educación para el escolar. El escolar, el chico que terminó el colegio, puede ir a la universidad 5 horas, 6 horas, ahí no hay problema, pero un adulto no lo puede llevar el día martes 5 horas a la universidad, entonces tengo que hacer una educación híbrida. El otro tema importante era que la educación de adultos iba a ser solo para adultos, porque no hay nada que les lastime más la autoestima que sentarlos con un adolescente. Entonces dijimos, separado, la educación de adultos solo con adultos, la educación de adolescentes solo con adolescentes. ¿Y cuál es el otro atributo diferencial? Bueno, es que esto que te estamos vendiendo aquí en Paraguay en realidad ya funcionó en Perú. Así que tienes la garantía y tienes miles de estudiantes con testimonios que te pueden dar fe de que estamos haciendo algo que funcione. Plaza, local, ¿dónde vas a operar? No teníamos local. Entonces dijimos, ok, empezamos a operar dentro del colegio, porque es chiquito, pero se puede para empezar a operar, pero hay que alquilar el local del frente y hay que convertirlo en una universidad, y era un local perfecto, o sea, ideal para hacerlo en una universidad, y además estaba fuera del colegio, o sea, pero fuera del colegio, pero cruzando la calle, ¿no? Exactamente al frente. ¿Qué más? Precio. ¿Cuánto va a costar? Para los chicos que estudian la carrera bilingüe, doble grado, ¿no? Eso que ya les dije, la carrera va a costar $1.500 al mes. Ese es el precio.
¿Por qué? Porque ellos pagaban en el colegio 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 dólares al mes. Entonces, lo que tú le cobras en la universidad está afín con lo que ellos pagaban en el colegio. ¿Cuánto le vas a cobrar al adulto que trabaja? 280 dólares al mes. Por eso dijimos, es otro producto. Este es en las noches y los sábados y con educación a distancia. ¿Por qué 280? Porque ellos ganan 1.500 dólares. No pueden pagar 1.500 de universidad. Sería usar todo el ingreso familiar completo. No se puede. Entonces, ahí ven la diferencia en precios. Pero para que un mercado no se mezcle con el otro, le ponen sus condiciones. Uno es de día y es con clases en inglés. El otro es en la noche y los fines de semana, y es en español, y no tienes clases en inglés. Y en el otro tienes que ser un adulto que trabaje. En el primero tienes que ser un adolescente que salió del colegio. Entonces ya empiezas a diferenciar, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer la promoción? La promoción y comunicación, en primer lugar, en los estudiantes de colegio es en los colegios. Tienes que usar muchas redes sociales porque ellos trabajan mucho con redes sociales, marketing directo en los colegios y campañas en los colegios y ferias en los colegios que están acotados, que tienen un número, ¿no? Que son 10.000 estudiantes que están ubicados en 200 colegios o 50 colegios, no recuerdo, pero es un número puntual. Y para los adultos ya no, para los adultos es diferente. A ellos no los captas en el colegio, los captas en las empresas. Entonces tienes que hacer charlas en empresas, conferencias en empresas, tienes que hacer eventos con las cámaras de comercio, tienes que hacer marketing masivo, tienes que hacer marketing en la tele o en la prensa o en la radio. Ellos escuchan mucha radio cuando van al trabajo, cuando vienen, ¿no? Entonces son dos públicos diferentes, dos segmentos, comencemos, dos segmentos distintos, ¿no? Como son dos segmentos distintos, precio distinto, producto distinto, canal distinto, comunicación distinta, todo lo demás es distinto. Seguimos. ¿Cuál va a ser mi promesa? ¿Qué es lo que le voy a prometer al adolescente que ha salido del colegio? Le voy a decir la educación internacional centrada en ti. Tú eres el centro y la educación es internacional. Esa es la gran promesa. Pero ¿qué le voy a decir al adulto? No le voy a decir eso, le voy a decir otra cosa. Mi promesa con el adulto va a ser regresar en el tiempo. No es la única forma de que tú completes la universidad. Tener un título universitario te va a abrir muchas puertas. Eso responde a los insights. Los insights son muy distintos para un adulto que para un adolescente. Y nada, para terminar, definimos cuáles serían los siguientes pasos que habría que dar en este proyecto y eso es todo. Ahí eso es una data operativa. ¿Qué pasó con esta historia? Esto fue hecho en 2013, y yo recuerdo que el 2014, eso arrancó el 2013, el 2014 estábamos inaugurando la universidad. Un año después. Esta es la universidad ahora, ya funciona, tiene varios años operando. Esto que ven ahí al medio no lo llegan a ver, pero yo sí lo reconozco. Eso dice CEPEL. CEPEL es Carreras Profesionales para Adultos con Experiencia Laboral. Es decir, esa universidad lanzó el programa de adultos que ya funciona y que ha sido tremendamente exitoso y quizás más exitoso que además el programa de los chicos, porque este es un mercado desatendido, ¿no? Y el cartelito que le han acostado, que dice Broward College, es la educación bilingüe que se hace en Paraguay, en sociedad con un college en los Estados Unidos que da acceso a la universidad y que obtiene una doble titulación. En Paraguay obtiene un grado de college, un grado de associate degree de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí tienen tangibilizado lo que se describió en un plan que se dijo que se iba a hacer y ahí ya lo tienen hecho y funcionando. Y si hacen clic en los videos van a encontrar incluso los videos de la publicidad y la promoción de las carreras para adultos que trabajan, ¿no? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que ha sido un poquito largo, pero nada, les he contado de manera completa el plan, el análisis. Estos son 12 meses de trabajo con data, sacando data, para llegar a este compilado que se puede explicar quizás en una hora de tiempo y que en una hora podemos contarles toda esta historia que termina siendo un proyecto que se lanza y que hoy día funciona, gracias a Dios, exitosamente. Bueno, muchas gracias. Espero que esto los ayude a inspirarse y a tener un poco más claro cuáles son los pasos que seguimos para hacer planes estratégicos de marketing y que les sirva también en su trabajo final, y más que en su trabajo final, que les sirva en la vida diaria, en sus proyectos como ejecutivo. Muchas gracias.